Contadores asíncronos. El término asíncrono se refiere a los sucesos que no poseen una relación temporal fija entre ellos y que generalmente no ocurren al mismo tiempo. Un contador asíncrono es aquel en el que los flip-flops del contador no cambien de estado exactamente al mismo tiempo, dado que no comparten el mismo impulso de reloj. Fijaros como para el ejemplo de la figura, que es un contador binario de 3 bits, la señal de reloj solo se aplica al primero de los biestables, ¿vale? Los biestables posteriores, en este caso el flip-flop 1 y el flip-flop 2, toman como señal de reloj la salida del biestable que le precede. Fijaros cómo la señal de reloj del flip-flop 2 utiliza la señal de salida, o en este caso la señal de salida negada, del flip-flop 1. Bueno, pues simplemente vamos a recordar cómo funcionaban este tipo de contadores. Antes que nada, resaltar que cuando se introducía un nivel alto en flip-flops de tipo JK, es decir, un 1 a ambas entradas, el flip-flop se encontraba en modo de funcionamiento de basculación. Y esto era que el flip-flop iba a tener a su salida justo la salida negada anterior. Es decir, si yo tengo que Q0 es un 0, en el siguiente estado va a pasar a 1. Y en el siguiente flanco va a pasar a 0. Y en el siguiente flanco de subida va a volver a pasar a 1. ¿Vale? Esto era el estado o el modo de funcionamiento de basculación. Por otra parte, si recordamos la disposición que tenía el contador que veíamos en el tema 6, utilizaba la salida sin negar, pero los flip-flops posteriores al primero lo que utilizaban para el momento del cambio eran los flancos de bajada. Venían aquí con un circulito o con un triangulito de inversión, ¿vale? En este caso, para este circuito se opta por una solución equivalente, que al fin y al cabo sería escoger la señal negada y tomar flanco de subida de la señal de reloj, ¿vale? Recordad que la señal de salida del flip-flop primero siempre tenía una frecuencia que era equivalente a la mitad de la señal de reloj original, ¿vale? La señal de salida del flip-flop 1 tenía una frecuencia que era la mitad de la señal de reloj que le entra. Y en este caso, si la comparo con la señal original, sería un cuarto de la frecuencia de la señal original. Para el flip-flop 2, la salida va a tener la mitad de frecuencia que la señal de sincronía que le entra, que en este caso que es Q1 negado, ¿vale? Y tendría un octavo de la frecuencia de la señal original. Pues bien, gracias a esas particularidades, tanto la de utilizar la señal de salida negada para la conexión del siguiente flip-flop, así como la diferencia de frecuencias en la señal de sincronización entre flip-flops, hacen que se conformen las combinaciones que se muestran en el diagrama de tiempo para la salida de los distintos flip-flops, los cuales ya fueron explicados paso a paso observando el circuito en el vídeo de aplicaciones con biestables, ¿vale?, del tema 6. Y por resaltar las combinaciones que se producían, vemos cómo en el estado inicial se producía el código binario 000, que se correspondería con el 0 decimal, el 001 que sería el 1, el 010 sería el 2, el 011 sería el 3 y así hasta llegar al 7, que es donde se vuelve a reiniciar la cuenta desde el 0. Bien, nosotros cuando explicamos estos estados no tuvimos en cuenta que se producía un retardo de propagación en los flip-flops, ¿vale? Fijaros, evidentemente la salida
dentro de un circuito, en este caso esta salida de aquí, para el flip-flop 0, no se producen al instante en el que tenemos presente la entrada, ¿vale? Nunca se produce al instante, siempre hay un retardo, que se llama retardo de propagación, en este caso de unos pocos nanosegundos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo utilizo la salida del flip-flop 0 como señal de sincronismo del flip-flop 1, ¿vale? Voy a estar acumulando retardos, ¿vale? Entonces, aquí se va a producir un retardo que va a ser el natural entre entrada y salida. Aquí se va a estar acumulando el retardo anterior más el nuevo retardo de procesar la entrada hasta que pase hacia mi salida, ¿vale? Para el caso del flip-flop 2 voy a tener el retardo acumulado de los dos anteriores y además el retardo propio de procesar mi entrada hacia mi salida de nuevo, ¿vale? Entonces se puede observar en el diagrama de tiempos cómo para Q0 voy a tener un retardo simple, que es el retardo asociado a procesar la entrada hacia la salida. Para Q1, como necesitamos o estamos utilizando la salida del flip-flop 0 como sincronía, pues lo que vamos a tener es un doble retardo, ¿vale? Para la salida del flip-flop 2, como tenemos el retardo acumulado de los dos anteriores, porque vuelvo a utilizar como señal de reloj la salida de Q1 negado, ¿vale? Pues al final voy a tener el retardo acumulado más un nuevo retardo a la hora de procesar la entrada a la salida. Pues bien, este retardo acumulativo de un contador asíncrono es una de sus mayores desventajas para muchas aplicaciones, ya que limita la velocidad a la que el contador puede ser sincronizado y puede dar lugar a problemas de decodificación. Para evitar estos problemas, hay que tratar de que el retardo acumulativo máximo en un contador compuesto por varios flip-flops sea menor que el periodo de la señal de reloj. Es decir, fijaros, nosotros tenemos este periodo de la señal de reloj original, ¿vale? Yo tengo que tratar que este retardo acumulado siempre sea inferior a el periodo de mi señal de reloj. Si este retardo acumulado es mayor que el periodo de mi señal de reloj, al final los biestables no van a cambiar cuando tienen que cambiar y se van a producir estados incoherentes, ¿vale? Por último, simplemente mencionar que cuanto más grande es el contador, mayor número de flip-flops utilizará y efectivamente esto va a provocar que el retardo acumulativo sea mayor. Es por eso que este tipo de contadores no se utilizan para conformar contadores muy grandes, ¿vale? Para ello se utilizan los contadores síncronos que se explicarán en vídeos posteriores.